para aprovechar. Mando un WhatsApp. Aquí déjalo. Ya chicos, recuerden los micrófonos apagados para que no se genere interferencia, ¿ya? Bien. Ya, ¿logran ver bien la pantalla, chiquillos? Sí, se ve bien, ya. Ya, chicos, lo que vamos a ver en la clase de hoy día, ya habíamos estado viendo la membrana plasmática, vimos la clase anterior los componentes o las estructuras que formaban parte de la membrana plasmática. Por tanto, la clase de hoy día va a tratar de responder una pregunta central para nosotros. En esta pregunta es la que nos vamos a concentrar para poder aprender, ¿cierto? Que es cómo pasan las distintas sustancias a través de la membrana plasmática. ¿Ya? Entonces, para poder responder a esto, el objetivo de la clase, ¿cierto? Es que nosotros podamos explicar los distintos tipos de transporte que se dan a nivel de la membrana plasmática y la subsistencia, o sea, y la importancia que tiene este transporte para la subsistencia de la vida, ¿ya? Sí, chicos, ahora voy a ir antes de partir la clase, vamos a ir con las preguntas que tienen respecto al portafolio, ¿ya? Pero en esto nos vamos a centrar en la clase, esto me interesa que lo mantengan, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cómo pasan las distintas sustancias a través de la membrana plasmática y vamos a intentar explicar los distintos tipos de transporte, ¿sí? Ya. Dado algunas preguntas que me han hecho en el mail, ¿cierto? Voy a aclararlas ahora, a continuación, ¿ya? Respecto a la entrega del portafolio, en el módulo diferenciado, como ya no vamos a tener clase en el diferenciado, lo aprovecho de explicar acá, ¿ya? El portafolio, la fecha de entrega había quedado destinada para la próxima semana, ¿sí? Sin embargo, la próxima semana se les va a dar una semana de receso, ¿cierto? Dada todas las dificultades que han podido tener en este último periodo de tiempo. Ya la idea de la próxima semana es que justamente no hayan clases, ¿cierto? No van a haber clases online, y la idea es que se puedan destinar ese tiempo también para poder colocarse al día en lo que tienen pendiente, y la idea tampoco es entregarles fecha de entrega la próxima semana, ¿ya? Para no estresarlos. Nosotros sabemos que este periodo de tiempo ha sido un poco complejo, por tanto la idea no es agobiarlos, ¿ya? Para eso he decidido correr la fecha de entrega en el diferenciado, ¿ya? La fecha de entrega va a quedar para las semanas del 20 al 24 de julio, ¿ya? Chicos, si quieren entregarlo la próxima semana, porque yo sé que hay algunos que ya lo tienen casi listo, lo tienen terminado, de hecho varios me han llegado. Si lo quieren mandar antes la próxima semana, yo voy a estar disponible, así que lo pueden hacer igual, ¿ya? Sin embargo, la fecha de entrega final se va a correr hasta el 24 de julio. Ese es el último día en que pueden entregarme los portafolios para el diferenciado, ¿sí? Eso en cuanto al diferenciado. En cuanto al módulo común, yo le había dicho, no, Tamara, la autoevaluación está en la guía, ¿cierto?, de la próxima semana. Ahí está el archivo de la autoevaluación, ¿ya? Sin embargo, si quieren el archivo ahora, sí, me lo pueden mandar, me lo pueden pedir y yo se los mando. No tengo problema con eso, ¿ya? Me lo mandan, me lo piden en el mail y yo se lo mando, ¿ya? Si lo quieren tener antes. Eso es en relación al diferenciado, ¿cierto? Entonces, el diferenciado, la fecha se va a correr, la fecha de entrega, el tope máximo va a ser hasta el 24. Si quieren antes, me lo pueden mandar antes, yo no tengo ningún problema, ¿ya? En el caso del diferenciado, no recuerdo, chicos, cuál era la guía del diferenciado, pero salen en la rúbrica. Yo a ustedes les mandé la rúbrica del diferenciado. En la rúbrica aparecen el número de guías, de las guías que tienen que ir en el diferenciado, ¿sí? Eso ya está, eso ya lo tienen en su disposición, creo que ya estaba en la página del colegio del diferenciado. Entonces, no recuerdo ahora cuáles son, pero revíselo en la rúbrica que ya está disponible, ¿sí? En el caso del módulo común, el portafolio me van a hacer entrega del portafolio en las semanas del 27 al 31 de julio. ¿Ya? Esa es la fecha estipulada para el módulo común,
ya que ahí ya vamos a terminar con la guía de transporte activo, ¿sí? En el caso del módulo común, que es lo que me habían estado preguntando harto, la estructura que tiene que tener el portafolio es similar a la del módulo diferenciado, ¿ya? Es muy similar a la del módulo diferenciado. La primera parte, esto es para el módulo común, la primera parte tiene que ser la portada, ¿ya? Una portada, chiquillos, como corresponde. Solo la primera página es portada, ¿ya? Que sea bien bonita y que quede un trabajo bien bonito donde coloquen el nombre del profesor, coloquen además el portafolio, ¿cierto? Etcétera. La fecha de entrega y lo que va en la portada. Luego, a partir de la página número 2, viene el trabajo desarrollado en la clase. Solamente el desarrollo de la guía. No quiero que me copien toda la guía entera, no. Solamente el desarrollo de la guía. Y en el caso del módulo común, las guías que yo voy a pedir son las que coloqué aquí. ¿Ya? La guía número 1, la 2, la 8, la 9, la 10, la 13 y la 15. La 15 todavía no está en su disposición. Eso me falta subirlo todavía, ya porque la última guía que es de transporte activo. ¿Sí? Pero hasta el momento, estas son las guías que ya deben tener desarrolladas hasta la fecha. Ya recordemos que esta todavía no se ha subido. Solo el desarrollo. Ya pueden colocar fotografías ahí en el portafolio, si la tienen escrita en el cuaderno o si la tienen impresa. Ya no tengo problema, colocan arribita guía número 1 y colocan la foto del desarrollo de la guía número 1. ¿Sí? Guía número 2 y la foto o el escáner, no sé cómo lo coloquen ustedes, o si lo tienen en digital lo colocan en digital. Ya no tengo problema. Eso en relación al trabajo en clases. Luego del desarrollo de las guías, hasta la guía número 15, ya, ahora vamos con el resumen, Yuli. Luego del desarrollo de la guía número 15, si son la alternativa, la escriben nomás la alternativa, Natalia. ¿Ya? Solamente me colocan el número de la pregunta y la alternativa, o le sacan una foto y la pegan. ¿Ya? Ya. Luego del desarrollo viene el resumen. ¿Ya? El resumen, aquí tienen que tener cuidado, porque ya me han llegado trabajos en otros cursos donde se han confundido con esta parte. El resumen tiene que ser solamente conceptual, ya no tiene que ir nada desde su percepción respecto a lo que ha aprendido o lo que no ha aprendido, porque todo lo que tiene que ver con la percepción de su aprendizaje va en la autoevaluación. Ahí es donde tienen que colocar eso. Acá solamente va lo conceptual, ¿ya? Y lo conceptual que se haya trabajado en todas las guías, no solamente en esta que yo lo estoy pidiendo, sino que se ha trabajado durante la unidad, ¿sí? En este caso serían las células, los tipos de células, la diferencia entre los tipos de células, tendría que ir también ahí biomoléculas, biomoléculas orgánicas, biomoléculas inorgánicas, cuál es la importancia, algo relacionado con las enzimas y los transportes a nivel de membrana plasmática, ¿sí? El resumen no debe ser más de 2 planas, ¿sí? Tampoco puede ser muy corto, porque recuerden que dentro de la rúbrica yo exijo en el resumen una suficiencia de contenidos, ¿ya? No puede ser muy corto porque todo lo que nosotros hemos visto en una unidad no les va a caer en menos de una plana. Entonces tienen que considerar eso también, ¿ya? Mínimo tiene que ser una plana y media, ¿ya? Y el tope máximo, chicos, si se extienden un poco más, no importa, pero tiene que ser solo un poco más. No puede ser 4 planas o 5 planas porque eso ya es mucho, ¿sí? Entonces, solamente enfocarse en los contenidos, en los conocimientos aprendidos, ya no en su percepción, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la percepción va en la parte final de la autoevaluación. Ahí ustedes pueden pegar la autoevaluación, ¿cierto? Una fotografía de la autoevaluación y la van desarrollando y me colocan abajito la percepción respecto a lo que han aprendido, a lo que les falta por aprender. ¿Ya? Eso va acá. ¿Qué es lo que le ha costado aprender? Eso va acá en la autoevaluación. ¿Ya? Eso, es la misma estructura, de hecho la rúbrica es súper parecida en las dos, lo único que cambia son las guías que se piden, ¿ya? La estructura es la misma entonces para el diferenciado y para el módulo común. Vuelvo a recordar para los que no estaban. En el caso del diferenciado, como la próxima semana es semana de receso, vamos a correr la fecha de entrega hasta el 24 de julio, ¿sí?
Si la quieren enviar antes, chicos, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Si la quieren mandar antes, no tengo ningún problema, yo se los dejo revisado. Para las personas del módulo común, la fecha de entrega va a ser del 27 al 31 de julio. Cualquier cosa que necesiten, ¿cierto? Para el portafolio, me escriben un mail solicitando si necesitan la autoevaluación o si necesitan otra cosa. ¿Sí? Chicos, dudas que tengan al respecto para poder iniciar la clase. ¿Algo que quieran preguntar? Ya, la madre me dice, tiene una duda del diferenciado. Pero la guía número 9 dice, no hay pregunta 5. Tendría que revisarlo, madre. Ya, mándame un correo para yo poder revisarlo bien, porque así no tengo cómo visualizar la guía número 9. ¿Ya? Esa pregunta me la mandan por correo porque así es más fácil para mí. Los demás chiquillos, dice la Vale, dice, profe, para el diferenciado también se tiene que hacer un resumen del contenido. Sí, es el mismo formato para los dos. ¿Sí? Es el mismo formato para los dos, recordemos. Primera página, la presentación, la portada, luego el desarrollo de las guías que se piden, luego viene el resumen, ¿sí? De lo contenido, de lo conceptual, y al final la autoevaluación. Eso es el orden que tienen que seguir. ¿Sí? ¿Los demás chicos, dudas para poder partir? Ya cualquier cosa, yo la próxima semana igual voy a estar trabajando, así que igual me pueden mandar las dudas que necesiten o cosas por el estilo. ¿Ya? Ya chicos, como no hay más dudas, voy a partir con la clase de hoy día. Ya vimos que la pregunta central que íbamos a tratar tenía relación con los tipos de transporte, ¿cierto? Y para ir con los tipos de transporte, primero tenemos que definir ciertos conceptos. Y un concepto muy importante, ¿cierto? Para nosotros es el gradiente de concentración, que lo vamos a estar escuchando harto. ¿Qué es el gradiente de concentración? El gradiente de concentración se define como la diferencia que existe entre la cantidad de soluto que existe entre dos medios diferentes. Nosotros ya sabemos que la membrana plasmática es una estructura que se encarga de delimitar lo que queda afuera de la célula y lo que queda al interior de la célula, ¿cierto? Delimita el medio externo con el medio interno. Por tanto, en ambos lados de la membrana se genera un gradiente de concentración, se genera una diferencia en la concentración de soluto. Hay solutos que están en mayor cantidad afuera y hay solutos que están en mayor cantidad adentro, ¿ya? Esto para que lo entiendan, lo que es el gradiente de concentración, yo les coloqué un ejemplo, ¿ya? Si yo tengo un vaso con agua y agrego mucha sal, mucha cantidad de sal, sin revolverlo, ¿dónde va a quedar la sal? ¿Dónde va a quedar en mayor cantidad la sal? ¿En el fondo o en la superficie del vaso? Abajo, ¿cierto? Va a quedar todo concentrado abajo, ¿ya? Ahí yo tengo una claridad respecto al concepto de gradiente de concentración, porque hay una diferencia entre la superficie y el fondo. Entonces, en este medio hay una diferencia. Abajo está todo el soluto concentrado y arriba hay muy poco soluto. Ahí yo tengo una diferencia en el gradiente de concentración. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre en la célula. Vamos a estar hablando, claro, sí, tiene que ver en relación a las mezclas, pero aquí vamos a estar hablando del soluto y del solvente. ¿Sí, Julie? Ya, entonces, en la membrana plasmática ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un gradiente de concentración, una diferencia de concentración. Adentro de la célula no hay la misma cantidad de soluto que hay afuera de la célula, ya en distintas moléculas. Además, otro concepto importante es la difusión del soluto. Si nosotros dejamos cierto soluto en un solvente, lo que va a ocurrir con el tiempo es que el soluto va a empezar, ¿cierto?, a mezclarse, como decía la Yuli, va a empezar a mezclarse o va a empezar poco a poco a disociarse en el solvente. A eso le vamos a estar llamando la difusión del soluto, ya que cuando las moléculas de soluto se van movilizando en el solvente y se van esparciendo en el solvente, ¿sí? Que es lo que aparece aquí en la imagen.
Dentro, una vez ya explicado eso, ¿cierto? Nos vamos a ir con los tipos de transporte. Ya en la clase anterior yo le había señalado que existían transportes de moléculas de bajo peso molecular y el transporte de moléculas de alto peso molecular. Hoy día nos vamos a centrar en la de pequeño peso. Y dentro de la de pequeño peso tenemos transporte pasivo y tenemos transporte activo. Hoy día solamente nos vamos a centrar en el transporte pasivo. ¿Sí? Primero, vamos a visualizar cuáles son las características del transporte pasivo y cómo lo diferencio yo del transporte activo. ¿Sí? El transporte pasivo, dentro del transporte pasivo, es aquel en que el movimiento de las moléculas no requiere de gasto energético. ¿Ya? ¿Por qué no requiere de gasto energético? Porque el paso de sustancias va a ir desde donde hay mayor cantidad de moléculas hacia donde hay menor cantidad de moléculas. A eso yo le llamo a favor del gradiente de concentración. Cuando el paso de sustancias es a favor del gradiente, quiere decir que va desde una zona donde hay mayor cantidad de soluto hacia una zona donde hay menor cantidad de soluto. ¿Sí? Esto yo siempre lo explico con este ejemplo que me parece muy práctico. ¿Sí? Si yo estoy en el metro, con harta gente que estamos en el andén, ¿cierto? Y llega el metro y yo me quiero subir al vagón, ¿sí? Ahí yo tengo dos medios, el andén y el vagón. Si el vagón está vacío y acá afuera están todas las personas, ¿a las personas les va a costar entrar al metro? ¿A las personas les irá a costar entrar al metro, no? No, pues. ¿Por qué? Porque el vagón está vacío. Acá afuera hay mayor cantidad de moléculas de las que están adentro. ¿Sí? Lo mismo ocurre en la membrana. Si afuera hay grandes cantidades de moléculas y adentro de la célula está vacío, a la molécula no les va a costar entrar porque adentro está vacío. Por tanto, no requiere de un gasto energético. ¿Sí? A eso se le llama transporte pasivo. En cambio, pongámonos en el caso contrario. En el andén me encuentro yo y unas 5 personas más. Llega el metro y el metro está lleno. ¿Qué voy a tener que hacer yo para poder entrar al metro? Primero, lo más probable es que voy a tener que correr al metro para poder llegar, ¿cierto? Como dice la Yuli, voy a tener que empujar a las demás personas y empezar a moverme. Probablemente me ponga a pelear con alguien, no sé, pero lo más probable es que yo, para poder ingresar, tenga que gastar energía. Tengo que gastar sí o sí energía. Ahí yo estaría en contra del gradiente, porque afuera hay poco y las moléculas quieren ingresar desde donde hay poco hacia donde hay mucho. Y como adentro hay mucho, ¿cierto? Le va a costar ingresar a las moléculas y por tanto para poder ingresar van a tener que ocupar harta energía para moverse. ¿Sí? A eso yo le llamo en contra del gradiente de concentración. En contra del gradiente, donde hay pocas moléculas, tiene que generarse el paso hacia una zona donde hay mayor cantidad de moléculas. A favor del gradiente, donde hay mayor cantidad de moléculas, van a pasar hacia donde hay menos. ¿Sí? Por tanto, como a favor del gradiente voy a ir donde hay menos, no requiero gasto energético. En cambio acá, cuando yo quiero pasar desde una zona donde hay menos moléculas a donde hay más, yo requiero gastar energía, por tanto ahí voy a estar hablando de un transporte activo. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Dígame, Yuli, ¿qué le pasó? Dice, pero uno habla de soluto y el otro habla de solvente. Ya, sí, sí, Yuli. Estaríamos acá en la imagen, el agua vendría siendo el solvente y el soluto sería las gotas de colorante. ¿Sí? Siempre voy a estar hablando de un soluto y de un solvente. En el caso del transporte, ¿cierto? En el caso del transporte,
que es lo que habíamos estado hablando recién, yo voy a hablar de transporte activo cuando el soluto, ahí yo solamente me estoy enfocando en el soluto, ¿sí? Por ejemplo acá, el soluto está en mayor cantidad afuera y quiere pasar a donde hay menor cantidad, ¿sí? Si quiere pasar a donde hay menor cantidad, no le va a costar, pero aquí solamente estoy distinguiendo el soluto, ¿sí? Ya, chicos. Vamos a partir entonces con transporte pasivo porque los demás me dicen que no tienen dudas, ¿ya? Vamos a ver transporte pasivo. Uno de los transportes pasivos, que es el más simple, y de hecho su nombre lo dice así, es la difusión simple, ¿ya? La difusión simple es cuando moléculas muy pequeñas, y que no están cargadas, son apolares, son moléculas apolares, pueden llegar y atravesar la membrana plasmática. ¿Sí? Estas moléculas que son muy pequeñas y que no tienen carga, ¿cierto? Pueden llegar y pasar a través de los fosfolípidos. Si la molécula ya es un poco más grande o está cargada, no va a poder pasar a través de los fosfolípidos. Esto es solamente para moléculas pequeñas y que no están cargadas. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué sustancias pueden llegar y atravesar los fosfolípidos? A favor del gradiente de concentración, desde una zona donde hay más a una zona donde hay menos. ¿Sí? Por tanto, no requiere de gasto de energía. Por ejemplo, gases disueltos. El oxígeno, el CO2, son moléculas tan pequeñas y como no están cargadas pueden llegar y atravesar la membrana. O moléculas liposolubles. ¿Qué significan las moléculas liposolubles? Son lípidos. Hay algunas hormonas que son lípidos y estas hormonas son tan pequeñas y como son lípidos son apolares, no tienen carga, que estas pueden llegar y atravesar la membrana plasmática. Ellas llegan y pasan. A ese proceso se le llama difusión simple. Entonces, la difusión simple es el paso a través de la membrana de moléculas muy pequeñas que no están cargadas, ¿cierto? Y que pasan a favor del gradiente de concentración, desde donde hay más moléculas hacia donde hay menos moléculas, ¿sí? Y por tanto, como pasan a favor, no requieren de gasto energético. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es la difusión simple? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué moléculas pueden llegar y atravesar la membrana? Los gases y las moléculas liposolubles, aquellas que sean lípidos pequeños, ¿sí? Una molécula que esté cargada no va a poder llegar a pasar por los fosfolípidos. Por ejemplo, el agua. El agua tiene carga eléctrica. ¿Puede llegar y atravesar la membrana? ¿El agua podría llegar y atravesar la membrana? No. Para poder hacerlo, ¿qué necesitamos? Para que el agua pudiera atravesar la membrana. Canales, muy bien, Cami, canales. Y esos canales son proteínas. Cuando yo utilizo proteínas, ¿cierto? Cuando yo utilizo proteínas, que se llaman proteínas transportadoras o carriers, yo estoy hablando de una difusión facilitada, ¿sí? La difusión facilitada se define como el paso de moléculas que ya son un poco más grandes o que tienen carga, ¿cierto? Y estas moléculas pasan desde una zona donde hay mayor concentración hacia una zona donde hay menor concentración. ¿Cómo se llamaba eso? ¿A favor o en contra del gradiente? A favor del gradiente. A favor del gradiente. A favor, recordemos, significa donde hay mayor concentración, las moléculas pasan a donde hay menor concentración. Si acá abajo está pelado, a la molécula no le va a costar pasar. Eso es a favor del gradiente. Y como es a favor del gradiente, no requiere de gasto energético, no requiere de gasto de energía. Ya no tiene que empezar a empujar a la gente ni a las demás moléculas para poder pasar. Él pasa solo, ¿ya? Pero pasa acompañado de estas proteínas transportadoras o carriers. A eso yo le llamo entonces la difusión facilitada. ¿Sí? La difusión facilitada puede ser de distintos tipos. ¿Sí? Existen tipos de
existen distintos tipos de cotransportadores. ¿Sí? Los cotransportadores son proteínas transportadoras de moléculas. En el caso de que la proteína solamente esté transportando una sustancia, una molécula, un solo soluto, yo le voy a llamar uniporte. ¿Ya? Entonces, en el uniporte, la proteína transporta un solo soluto. Si lo está transportando a favor del gradiente de concentración, de donde hay más hacia donde hay menos moléculas, ¿cierto? Yo voy a estar hablando de un transporte pasivo, porque va desde donde hay más a donde hay menos. Otro transportador, otro cotransporte, puede ser el sinporte. El sinporte es una molécula, es una proteína, ¿cierto? Que se encarga de transportar dos moléculas a la vez en el mismo sentido. Está transportando dos moléculas distintas en el mismo sentido. Lo mismo, si el sinporte va a favor del gradiente de concentración, igual yo lo voy a seguir considerando un transporte pasivo, porque va a favor. El antiporte, en cambio, es aquella proteína que transporta dos moléculas a la misma vez, dos o más moléculas a la misma vez, pero las transporta en sentido contrario. El antiporte sí o sí requiere de gasto energético. Por tanto, si requiere de gasto energético, no es un tipo de transporte pasivo, sino que estaría considerado como un tipo de transporte activo. ¿Sí? Los únicos que son transporte pasivo de aquí es el uniporte y el sinporte, siempre y cuando las moléculas vayan a favor del gradiente. Si no van a estar a favor del gradiente, se van a considerar como transporte activo, porque van a requerir gasto energético. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se entiende? Ya, genial. ¿Alguien que quede con alguna duda para poder seguir? Ya. Entonces, en resumen, dentro del transporte pasivo, las características del transporte pasivo son, van a favor del gradiente de concentración, va de donde hay más moléculas a donde hay menos moléculas, ¿cierto? Y no requiere de gasto energético. Esas son las dos características que tiene. Como va a favor del gradiente, no requiere de gasto energético. No cambie. No siempre al interior de la célula va a haber más soluto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pero no siempre se va a dar. Eso depende de la molécula. Hay moléculas que se encuentran en mayor cantidad afuera y hay moléculas que se encuentran en mayor cantidad adentro. ¿Sí? Ya, entonces dentro del transporte pasivo existían dos. La difusión simple y la difusión facilitada. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia entre las dos? Entre la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada? Bien, Milla. Una necesita entonces canales para poder pasar. La difusión simple llega y atraviesa los fosfolípidos. La difusión facilitada tiene que tener proteínas canales. Ambas van a favor de concentración, ¿cierto? Van a favor del gradiente de concentración. Pero esta puede llegar y atravesar porque son moléculas pequeñas y no cargadas. En cambio, estas son moléculas que tienen mayor peso molecular o tienen carga. ¿Sí? Otro tipo importante de transporte pasivo, bien, el tipo de molécula, bien, la María Jesús dijo lo mismo, el tipo de molécula que está transportando, ¿sí? Difusión simple, moléculas pequeñas no cargadas. Difusión facilitada, moléculas que son más grandes o que tienen carga. Otro tipo de transporte pasivo que es muy importante para nosotros, ¿sí? Es la osmosis. La osmosis se define como el paso de moléculas de agua. Cada vez que yo hablo de osmosis, estoy hablando del transporte de moléculas de agua, ¿cierto? Desde una región de la membrana a otra región de la membrana, ¿sí? Aquí hay algo súper importante que tienen que manejar en el movimiento de agua. El movimiento de agua, y esto no se les puede olvidar, el movimiento de agua siempre va a ir donde hay una mayor concentración de soluto. El agua siempre se va a mover donde hay una mayor concentración de soluto. ¿Sí? Por ejemplo, y aquí nos vamos a enfocar en la imagen, yo tengo una membrana plasmática.
a este lado de la membrana yo le voy a colocar el lado A, y a este lado yo le voy a colocar el lado B, ¿sí? ¿Dónde hay mayor concentración de soluto? ¿En el lado A o en el lado B? En el lado A hay mayor concentración de soluto, ¿cierto? Las pelotitas celestes es el agua y las pelotitas rojas es el soluto. En el lado A hay mayor concentración. Sabiendo que el agua se mueve a donde hay mayor concentración de soluto, ¿hacia dónde se va a desplazar el agua? ¿Hacia el lado A o hacia el lado B? Hacia el lado A. Por tanto, al cabo de un tiempo, ¿cierto? Que es lo que me indica la flechita, yo voy a tener lo siguiente. El lado A va a haber aumentado su volumen porque toda el agua se fue hacia allá. En cambio, el lado B disminuyó su volumen porque toda el agua que estaba ahí se fue para el lado A. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la célula. Lo mismo ocurre con la célula. Si en el medio hay mayor concentración de soluto, el agua se va a ir hacia el exterior. ¿Sí? Pero por el lado contrario, si en la célula hay mayor concentración de soluto, el agua se va a ir hacia donde está la célula. Por tanto, yo voy a tener distintos mecanismos, ¿sí? La osmosis se puede dar en distintos mecanismos dependiendo del tipo de solución en que se encuentre la célula. Y tenemos tres tipos de soluciones. Una solución isotónica, iso es igual. Es una solución, ¿cierto?, que tiene la misma cantidad o la misma concentración de soluto. Por tanto, como hay la misma cantidad o concentración de soluto en un lado o en otro, no hay tanto movimiento de agua. Una solución hipotónica, hipo es poco, ¿ya? Quiere decir que tiene poca concentración de soluto. Es más agua que soluto, es una concentración muy diluida, ¿ya? Eso es una solución hipotónica. Y una solución hipertónica, hiper es mucho, ¿sí? Tiene mucha concentración de soluto, es una solución muy concentrada, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir. Isotónica es cuando tiene la misma concentración, hipotónica es una solución muy diluida, tiene poca concentración de soluto, hipertónica es muy concentrada, tiene mucha concentración de soluto. Entonces ahí el mecanismo en cada una de las soluciones va a ser diferente, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la célula que es lo que está aquí como en color calipso, ¿sí? Como color turquesa, perdón. Esta célula yo la coloco en un medio hipertónico. ¿Qué significaba hipertónico? ¿Qué significaba hipertónico? Que el medio fuera hipertónico. Tiene mucho soluto. Si se dan cuenta, ¿cierto? Tiene muchas pelotitas. Esas pelotitas son los solutos. Afuera hay mayor concentración de soluto que lo que hay adentro. ¿Sí? Y si afuera hay una mayor concentración de soluto, ¿hacia dónde se va a desplazar el agua? ¿Hacia adentro de la célula o hacia afuera de la célula? Hacia afuera, porque el agua siempre se mueve donde hay mayor concentración de soluto. Si acá afuera hay más, el agua va a escapar de la célula. ¿Y qué le va a pasar a la célula? ¿Cómo va a quedar la célula después? ¿Cómo va a quedar la célula después? Va a quedar más chica y va a quedar como achurrascada, Yuli, ¿sí? Bien, va a quedar deshidratada, como dice el Cirano. Muy bien. En cambio, ¿cómo pasa? No te entendí tu pregunta, María Jesús. ¿Cómo pasa qué? ¿Cómo pasa el agua? Sí, va a quedar como una pasta, la célula, sí. Va a quedar exactamente como una pasta. De hecho, las pastas tienen eso mismo. Escapa todo el agua, ¿cierto? Escapa todo el agua y como escapó todo el agua se seca. ¿Sí? Vamos en el caso contrario. Si dejo a la célula en una solución hipotónica, si la dejo en una solución hipotónica, ¿sí? El agua, ¿cierto? Acá está el agua, tiene menor concentración de soluto. Por tanto, como tiene menor concentración de soluto, ¿cierto? Adentro la célula tiene una mayor concentración. Por tanto, el agua va a ir hacia donde hay mayor concentración. Se irá a la célula, bien, Julie.
toda el agua va a pasar hacia el interior porque en el interior hay más soluto. Por tanto, como entra tanta agua, ¿cierto? La célula queda infladita, queda gordita, ¿sí? Entonces, se agranda por la cantidad de agua. Exactamente, chiquillos, me queda poquito rato y me falta por explicar algo. ¿Les parece si nos salimos y luego volvemos a ingresar? Porque si no va a quedar cortado, que ya adelante con el otro grupo me pasó. Ya, sí, mejor. Ya, chicos, entonces hagamos eso. Nos vamos a salir y volvemos a ingresar en el mismo link. ¿Ya, niños? Ya, nos vemos en un ratito.